Muy buenas tardes, ¿cómo están? Otra edición de nuestro Reflexionando con el Cedial, aquí en Cedial TV. Hoy vamos a estar con una entrevista con una persona que lo conozco hace muchos años, una persona a quien doy fe y quien no sé por qué motivo pasaron tantos años hasta que yo lo entreviste en cámara. Así que tengo acá a mi amigo Marcelo Albornoz, educador. Ya te saludo, Marcelo. Espera, te presento. Es un educador de larga trayectoria a nivel universitario, fundamentalmente. Tiene importante cantidad de títulos, titular de cátedra. Ha trabajado, si no me quedo corto, estaba mirando tu currículum en la Universidad Nacional de Lanús. También interactuó con Flaxo, en UCES. Es decir, una trayectoria que tendríamos que invertir varios minutos en leer su currículum. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto escucharte. Y sí, sos un gran compañero, un gran colega. Permitime hacer una observación. También me desempeñé mucho en formación docente. Bien, bien. Así que ese es un tema que a mí particularmente me interesa. Nos conocimos a nivel sindical. Sí, Marcelo es, digamos, uno de los principales dirigentes a nivel universitario del SADOP, el Sindicato Argentino de Capital. Docentes Privados de Capital, al cual, en lo personal, por parte de mi actividad también docente universitaria, también pertenezco hace muchísimos años. Simplemente como afiliado, o sea, no he hecho otra cosa como en el caso de Marcelo. Bueno, Marcelo, queríamos estar hoy aquí con vos. Marcelo es integrante, junto con nosotros, el CEDIAL del grupo Alberti. Por distintas cosas, ustedes saben, en este momento la Argentina está muy revolucionada, está pasando por un momento, creo que histórico, todavía no estamos en el vértice, todavía no nos alcanzamos a dar cuenta si para dónde deriva esto, pero estoy seguro que estamos viviendo un momento de antes y después en la historia política de nuestro país. Si bien en otras ocasiones vamos a hablar de educación, que es su especialidad, con Marcelo y seguramente otras personas que él nos está también sugiriendo para poder entrevistar, hoy queríamos hablar de un hecho meramente coyuntural, pero que seguramente, indudablemente, y sea cual sea la derivación, va a tener trascendencia. Ponemos un poco a la audiencia del exterior. El pasado martes 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, una de las Cortes Supremas más desprestigiada que ha tenido nuestra historia desde 1983 para acá, y viene que hemos tenido cortes desprestigiadas, pero esta la supera y por largo, una corte apenas con 3 miembros, donde debiera haber 5, pero bueno, solamente 3, dos de los cuales han sido puestos por decreto, más allá que luego se blanqueó con el proceso, digamos, del Congreso y en la Cámara Alta como corresponde, pero primero aceptaron ser designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri, y con una clara inclinación ideológica por parte de los supremos. Esta Corte Suprema, claramente oficialista, proveniente de, yo le digo del macrismo, pero hoy podríamos hablar del nazimacrismo, ratificó in limine, prácticamente sin revisar, una de las causas conocidas incluso a nivel mundial. Recomendamos leer la nota en el CEDIAL del doctor Eduardo Barcesat al respecto, uno de los principales referentes del lawfare. Sí, así que vamos a comenzar con Marcelo. Marcelo, este momento particular que no termina, porque en realidad faltan unos días en que cuando Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, tenga que notificarse en tribunales, ya hay armada una confluencia de sectores, no solamente peronistas, sino de derechos humanos, de la cultura, sindicales, que la van a acompañar. Creo que estamos viendo un 17 de octubre del siglo XXI. Marcelo, te dije todo y te dejé la cancha embarrada, pero bueno, a ver, adelante, quiero escucharte a vos. No, me parece que en principio poner en contexto la decisión judicial, ¿no? Un proceso plagado de irregularidades. eh, Básicamente no se respetaron las máximas del debido proceso, la presunción de inocencia se vio siempre afectada, la prueba
legítima, prácticamente es inexistente. De hecho, se la juzga y se sanciona el fallo con fuertes indicios, lo que es un tema grave, ¿no? La imparcialidad de los jueces también quedó explicitado, quedó muy abierto, quedó muy en evidencia. Así que bueno, esta situación fue tan irregular, este, tan anómala, que generó la reacción que está generando, ¿no? Porque fue Primero, un auténtico show mediático en su momento, ¿no es cierto? claro, fue más que nada un juicio político, mediático, más que un juicio legal, ¿no? En el marco de Ujú. las normas procesales, de las leyes, del código de fondo, del código de forma, de las convenciones y los pactos de derechos humanos internacionales. Bueno, esto generó realmente una conmoción social, eh, desató un estado de efervescencia del principal partido de oposición, lo que no es menor, o sea, se está generando una proscripción de gran parte de la ciudadanía, ¿no? Que se siente identificada con la figura de la expresidenta y de la ex vicepresidenta. Por eso celebro que hay reacciones de todo tipo, hay reacciones políticas, hay reacciones sociales, hay reacciones judiciales. Perdón, En el caso, reacciones sí, internacionales. por Porque eso te decía, claro. viste, con el tema judicial se están analizando los instrumentos que deberían presentarse en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Costa Rica. Ujú. Primero está la comisión, seguramente se va a presentar una cautelar para impedir la lesión de derechos que está afectada de manera ostensible, y esto puede tardar, yo pienso que entre 2 meses y 6 como mucho, y en el caso de que fuese desfavorable esa recomendación de la comisión o esa medida de no innovar, ahí sí se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Recordemos, para la audiencia, para los que nos están viendo y escuchando, que la Argentina, en su última reforma constitucional del año 1994, Ujú, la de Paraná. incor exactamente, incorporó una decena de pactos y convenciones internacionales de derechos humanos. Sí, sí, Entre ellos, el que estoy haciendo mención es el conocido como Pacto de San José de Costa Rica. exacto. Entonces, no se puede desconocer esa facultad. El Estado argentino, por imperio de esa reforma, asumió y adoptó también la figura de la supraestatalidad, o sea, reconociendo organismos eh, superiores al Estado, como en este caso las convenciones o los tribunales, que yo creo que ahí sí va a encontrar una respuesta favorable, acorde, y lo que tendría que haber sucedido es aceptar el pedido de revisión, porque, insisto, hay una nulidad, hay muchas irregularidades y muchas anomalías en el proceso que deberían haberlo eh, tornado nulo, de nulidad absoluta. Te hago, bueno, a la audiencia que por ahí no está en Argentina, ¿no? Desde el pasado martes 10 de junio, reitero, yo digo 2025 porque en internet nunca sabemos en qué momento se miran los videos, ¿no? Claro, sí, Decíamos esto, se ha generado una particularidad en el barrio de Montserrat, en la calle San José 1111. Esa dirección va a quedar como elemento histórico, eso sí, no me cabe ninguna duda. Bueno, justamente lo que se vio es un desfile impresionante de personas, una vigilia que no ha cesado a pesar del clima feo que hoy tenemos en Buenos Aires, a pesar de, bueno, las horas que pasan, gente que después de su trabajo iba a hacer la vigilia por Cristina Fernández, pero aparte del desfile de dirigentes, vamos a hacer una enumeración muy cortita. En la última Ujú. interna, que de normalización del Partido Justicialista, donde Cristina Fernández fue elegida presidenta, la lista contendiente que no logró completar los avales estaba encabezada por Ricardo Quintela. Bueno, Ricardo Quintela estuvo en el Consejo del Partido y fue a visitar personalmente a Cristina Fernández.
Por otra parte, Sergio Massa, que alguna vez se fue del Partido Justicialista, pero fue el último candidato presidencial del armado Unión por la Patria, también estuvo en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, fue a verla también a Cristina, también concurrió su esposa. Sectores anómalos y contrapuestos, como Juan Grabois, por ejemplo, que también tiene una agrupación bastante poderosa a nivel de base, que está armando un dirigente emergente, podríamos decir, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, pero también en la misma mesa estuvo Guillermo Moreno. Por Ujú. lo tanto, digamos, una mesa que se completa también en el primer momento, horas antes del fallo, estuvo Axel Kicillof, de quien se hablaba, de esa ligera distancia entre Cristina y Axel Kicillof. Yo creo que ha habido un encolumnamiento importantísimo, primero dentro de los sectores peronistas que estaban dispersos, y por el momento hay un alineamiento poco habitual. A nivel universidades, se tomaron simbólicamente la mayoría de las universidades nacionales, no solamente la UBA, porque la gente se queda con la UBA, la mayoría de las universidades nacionales, y con una confluencia importante de considerar. El sector universitario del peronismo es preferentemente, o mejor dicho, es dominante tanto el movimiento Evita como la Cámpora. En este caso fueron junto con las agrupaciones de izquierda, que muchas veces son con quienes compiten por los centros de estudiantes. Sin embargo, tomaron en forma conjunta las universidades. Lo mismo ocurrió, y vos que estás mucho en el campo educativo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Marcelo, no voy a Sí. abundar en una lista larguísima, pero muy prestigiosa, la coordinadora de estudiantes de base, que son los centros de estudiantes de los secundarios, también agrupaciones trotskistas, peronistas, de izquierdas en general, también tomaron simbólicamente sus colegios, ¿no? Y estamos hablando del Mariano Acosta, el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, la Falcón, el Julio Cortázar, el Lorca, el Normal 8, es decir, puedo seguir con una lista larguísima. Miriam Bregman, una de las dirigentes quizás más coherentes que tiene la izquierda o el trotskismo en la Argentina, ya concurrió 2 veces a su domicilio particular en la calle San José. No se descarta que Miriam Bregman, que es una experta en el tema de derechos humanos, se ha destacado siempre como abogada en el tema de derechos humanos, sea asesora también al equipo de Cristina Fernández en esta causa, más allá que en esta causa la está conduciendo y manejando Beraldi, Verá, el doctor Veraldi. Beraldi, ¿sí? Pero también ahí está, obviamente, en otras causas está Dalbón, Está Dalbón es y bueno, tribunales y no se descarta extranjeros. que Sí, Miriam sí. Bregman a nivel derechos humanos, porque hay una clara violación de los derechos cívicos y humanos de Cristina Fernández. Así que, digamos, se ha logrado, bueno, la gente de la cultura, del arte, conductores de televisión de los canales hegemónicos, porque Georgina Barbarosa concurrió también a ver esto, es decir, ha habido una cantidad, digamos, de sectores que hasta acá parecían como medio peleaditos. La coyuntura, el peligro democrático que se plantea, porque en realidad estamos hablando de un peligro democrático, ¿no? El hecho de Sí, que si a la eh, dirigente política más importante la manejan como un barrilete, ¿qué le queda al resto que no responda al poder económico? por eso yo te hablaba de la gravedad de lo sucedido y te hablaba de tres dimensiones, de la dimensión jurídica que más o menos te la planteé, la dimensión política que vos estás describiendo correctamente. Hay un centenar de universidades nacionales entre estatales y privadas en el país. Por supuesto que están viviendo un momento hipercrítico por el desfinanciamiento. Eso también está generando un clima proclive a la protesta, a la reacción. Recordemos que las últimas dos grandes movilizaciones transversales y federales fueron a Las favor de las universitarias, sí. universidades La educación y a pública, favor de los derechos humanos el 24 de marzo, ¿no? exacto. Bueno, esos grupos transversales, progresistas, independientes, institucionalistas, están observando, más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, una afectación a la democracia, como decís vos, a la república. Por lo tanto, se está generando este, este efecto, este fenómeno político y social, ¿no? Desde lo político, como planteaste anteriormente, el alineamiento, la reunificación, lo que parecía imposible, la reunificación del campo nacional y popular,
en la figura de Cristina. Tanto es así que el miércoles, cuando se notifique en Comodoro Pi, va a ser acompañada por miles y miles de ciudadanos, manifestantes, partidarios, a la sede de los tribunales, y la consigna que se está generando, que se está explicitando, que se está promocionando es notificarse y que se respete la Detención prisión, domiciliaria. la Claro. prisión domiciliaria. O sea que la idea va a ser acompañarla hasta Comodoro Pi Y volver. y de Comodoro Pi a su casa. O sea que atención con el miércoles porque es una fecha, no casualmente vos hablaste del 17 de octubre, cada momento histórico tiene sus particularidades, pero esto es un fenómeno transversal, global, ¿no? Por eso hablamos de lo social, la repercusión también en el campo de la cultura, de la Ujú. educación, los artistas, bueno, los jóvenes. Sí, estamos en presencia de un fenómeno que merece ser analizado y que seguramente lo vamos a terminar de entender a medida que suceda, ¿no? Marcelo, creo que últimamente, en los últimos años, y esto lo venía anunciando un poco Cristina con una autocrítica que había empezado a hacer hacía muy poquito también, ¿no? Creo que el campo progresista, el campo nacional y popular, en cierta medida, primero choqueados por el triunfo de un gobierno antidemocrático y luego por algunos éxitos que va logrando, sobornos mediante o lo que fuere, pareciera que nada lo detiene, ¿no es cierto? Creo que el campo progresista en cierto momento, si bien nunca bajamos los brazos, hubo un momento de desánimos, ¿no? Creo que muchas veces creo que las personas que estamos comprometidos por nuestro país, muchas veces creemos o nos sentimos solos, decir somos pocos, ¿no? ¿Y esto vos crees que ha recreado una mística a nivel de, no éramos tan poquitos o no estábamos tan dormidos? ¿Cómo lo ves? ¿O es simplemente una lluvia de verano? Bueno, se va a ir viendo eso, pero yo creo que, como decía Jaureche, para entender lo local hay que analizar lo internacional. No es un fenómeno aislado. Ujú, Vos fíjate que desde los 90 en el mundo, en la geopolítica, existe una reconfiguración, una puja entre el estado de bienestar y el estado neoliberal. Este tema está sucediendo en todo el mundo y de hecho Bauman habla de un interregno, ¿no? Un ujú, interregno que está en disputa. ujú. Acá tuvimos desde lo cultural, desde lo filosófico, desde lo antropológico, desde lo político. Bueno, tuvimos expresiones en la región como la de Bolsonaro y la de Trump, la nueva derecha, y en Europa que están apareciendo fenómenos neofascistas. Ujú. Bueno, eso genera todo un contexto sociocultural que deja atónito a la ciudadanía y bueno, evidentemente se ha tocado una fibra muy sensible, el avance sobre los sectores más vulnerables, sobre la salud, sobre la educación, está generando una reacción que por suerte y esperemos se canalice políticamente y surja en lo que yo siempre pienso que debería suceder, ¿no? Crear a partir de esta situación, crear en principio una multipartidaria, muy parecida, porque creo que es tan grave como ese momento, como la que se formó para salir de la dictadura, La de del diciembre del terrorismo. 82, sí. Exactamente. Y a partir de ahí, trabajar lineamientos programáticos, parlamentarios y políticos para conformar un gran frente amplio a favor de la democracia, de las instituciones, y que tenga como bandera la justicia social. Creo que eso va a suceder. Marcelo, me hiciste acordar con esa, la famosa marcha multipartidaria que hicimos en diciembre del 82, quienes algunos pintan canas, peinan canas, yo ya no peino nada, pero no importa, eso es otra circunstancia, creo que está a la vista. Pero me refiero, en aquella marcha yo me acuerdo que obviamente el retorno, yo acababa de volver del exilio y de golpe era muy jovencito, pero no sé, me ilusioné mucho con esa marcha multipartidaria en la cual estaban las banderas de muchos partidos. Ahora se está invitando a la marcha el próximo miércoles con la frase vamos con ella y volvemos con ella, en el hecho de vamos, notificamos Ujú. y Cristina sigue con detención domiciliaria.
Después se verá qué se hace con el fallo, pero por ahora el tema es donde ella sigue su detención de 6 años. Decía esto, ¿habrá banderas de varios partidos o crees que no? Bueno, mira, todavía se está organizando la manifestación. Yo creo que la consigna es Argentina con Cristina y creo, eso se está discutiendo, va a haber banderas argentinas. Por supuesto que cada organización gremial, cada agrupación política, cada centro cultural, cada centro de estudiantes, este, va a congregar, va a convocar, pero se va a priorizar, creo que se están ultimando los detalles, la consigna va a ser Argentina con Cristina y darle este carácter que la excede a ella, porque hay muchos compañeros y muchas personas y muchos ciudadanos que entienden lo que es un atropello, un peligro al sistema democrático y republicano, no tener las garantías constitucionales aseguradas, ¿no? Porque estamos todos de alguna manera en libertad condicional, pareciera. No se Seguramente. puede manifestar, Sí, sí. no se pueden ejercer los derechos constitucionales de peticionar, el periodismo, y en ese sentido me solidarizo con vos y con todos los colegas, está amordazado de alguna manera, o se autocensura, que es lo peor que nos puede suceder, y lo mismo pasa en todas las instituciones de la sociedad civil, Ujú. en los colegios, en las universidades, este, se prioriza esta cultura de los disvalores, del individualismo extremo, esta tiranía del consumismo, que ve como adversario o ve como algo inconveniente a la justicia social, lo que es una aberración cultural, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. creo que esa va a ser la consigna, ¿no? Vos La consigna. mencionabas como las dos grandes marchas transversales ahora, el tema de Sí. más que universidad, yo creo que se terminó siendo una marcha de la educación pública. Después hablaste del 24 de marzo, que en definitiva termina Sí, siendo el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y se está gestando, lo de Cristina disparó otra cosa, pero se estaba gestando la de la salud pública también, ¿no? Eh, ¿Vos crees que hay en discusión el tema de los 3 o 4 acuerdos básicos para la democracia que creímos que teníamos ya firmes desde el año 83 para acá? ¿Hay que volver a refundarlos? ¿Qué ves ahí? Vos como sí, educador, ¿no? Que interactúas mucho con futuros colegas y yo creo que alumnos. hay que rediscutir el pacto democrático. Creo que la fecha del 2001 y el atentado a la vida de Cristina rompió reglas democráticas, también cierto ejercicio político, ciertas prácticas políticas, prácticas periodísticas. Ujú, Merece que los sectores, insisto, republicanos, democráticos, progresistas, institucionalistas, generen un nuevo pacto. Y ujú, así como te dije yo lo que pienso, ¿no? Que debería suceder, primero una conformación de una multipartidaria para construir contenidos programáticos, eh, y a partir de ello un gran frente nacional por la democracia y la república y los derechos humanos y la justicia social. Una vez que este sector tenga el poder político, el volumen suficiente, hay que impulsar una reforma constitucional. ujú, Yo lo vengo discutiendo hace mucho, se cumplieron 30 años de la reforma del 94, podemos discutir, podemos discutir el diseño, ¿no? Yo no estaría en contra de que vayamos a un sistema parlamentario o semiparlamentario. ¿Por qué? Porque está en crisis la representación. Me gustaría a lo mejor un primer ministro o una primer ministra fuerte, con acuerdos. Eso obliga ujú. eh, acuerdos políticos permanentes, ¿no? Porque es lo que dijo Cristina, Claro. está en discusión la representación. Sí, yo lo único que no coincido con Cristina, y que me perdone Cristina, ¿no? Eh, yo estoy a favor de las PASO, porque me parece que Ujú. garantiza la discusión democrática dentro de cada espacio, y no estoy muy de acuerdo tampoco con Cristina con que se haga elecciones solo cada 4 años.
Porque ¿qué pasa si se comete un error como, porque los pueblos se equivocan también, como el que se cometió en el 2023? 4 años sin discusión, me parece harto Po- po- peligroso. es muy interesante lo que planteas, Daniel. Podemos discutir. Yo creo que hay que ir a o sea, el objetivo final de la multipartidaria, del gran frente nacional, tiene que ser la reforma constitucional. Ujú. La reforma constitucional, y ahí podemos discutir 6 años, el mandato presidencial, podemos tener un presidente, un primer ministro, podemos dividir Sí, sí, como teníamos los antes, ¿no? mandatos, Seis los cada mandatos dos renovás parlamentariamente. 3 o 3 años, eso se discute porque el derecho, la política es convencional. O sea, no hay dogmas, Claro. ¿viste? Se discute y la única verdad es la realidad. Y la realidad política, social y cultural hoy es inestable, es líquida, requiere de acuerdos permanentes y me parece que el verdadero contrato social o el pacto político es la Constitución. Una Marcelo, nueva sí. Constitución para el siglo XXI. Sí, de cara a que estamos, digamos, de golpe y porrazo, estamos dejando una de las patas del sistema democrático, no la estamos viendo, porque estamos viendo el presidente cada cuatro, cada tres, parlamentarismo, no parlamentarismo, pero tenemos una pata que es el Poder Judicial. Urgente una reforma al Poder Judicial. Es imperioso, hay experiencias recientes como la de México que son auspiciosas, habría que Claro. estudiar. En principio, eh, habría que reconfigurar, si es que no hay que dejarlo sin efecto, el Consejo de la Magistratura, porque no funcionó. No. Hay que incorporar, hay que democratizar todos los espacios. Entonces hay que incorporar el jurado, el juicio por jurado en temas de familia. Habría que estudiar un poquito más la pertinencia de que sea en materia penal. Y la Corte Suprema, que es la máxima autoridad del Poder Judicial, debería, mi idea, yo estoy planteando mi opinión en base a mis convicciones, en base a mis lecturas, en base a mis análisis, deberíamos ir a una Corte Suprema de por lo menos 15 miembros, Ujú. divididos en salas por fueros. Entonces vos tendrías un tribunal de 3 jueces y juezas que tiene que ser equitativo en el género, tiene que haber la mitad de hombres, la mitad de mujeres, y de todas las especialidades. Tiene que haber la sala civil, la sala laboral, la sala Sí, sí, penal, sí. la sala constitucional. Esa es una idea que yo Incluso, tengo. incluso bueno, obviamente que eso es una tarea del Senado, ¿no? En la preselección. Sí, 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 sí. Hay una subrepresentación federal, porque de los tres, dos son de Santa Fe y uno de Capital, o sea, el resto del país no está existiendo ahí tampoco. Por eso, para Entonces, evitar esas cosas, claro, tiene que ser todo más lo que, grande. todo lo que está, todo Mm. lo que está sucediendo, Sí, sí. eh, la enajenación del patrimonio nacional, los recursos naturales, Incluso este, con plazos, 5 años o 10 años, pero no ya en eternum, porque acá sabemos muy bien que los 75 años corrió solo para los honestos que dijeron llegar a los 75 y me fui, y después todo lo que hicieron esas quedaron, ¿no? reformas, esas reformas estructurales, esas temáticas tienen que estar incluidas en la Constitución. Entonces, Seguro. ese es el pacto democrático, es decir, ¿qué vamos a considerar pétreo, inmodificable, independientemente de la alternancia que la democracia es natural y es lógica? Bueno, hay ciertas cosas que consideramos servicios públicos, que consideramos servicios esenciales, cuál es la conformación de los poderes de la República, cuáles son las competencias, qué pasa con los recursos naturales, con la deuda externa, todo tiene que estar Ahora, yo coincido con vos. Ahora, en este instante, ¿no? En esta coyuntura, donde estamos en un país en disputa, pues sí, así, un país en disputa, y un país partido al medio, que Dios me perdone, pero la grieta existe. Y sí, sí. parece un país partido en dos. Esto no me cabe ninguna duda, con una masa flotante en el medio que a rato está de un lado o del otro. Pero hay dos visiones. ¿Es el momento para una reforma constitucional? Mira, nunca es ¿O el es peligroso? momento. Por eso yo te dije que hay una secuencia insoslayable. O sea, hablar de reforma constitucional en el abstracto sin tener en cuenta esto que vos decís Ujú. es de laboratorio. Por eso te hablo multipartidaria, un plan programático. En el plan programático tendría que estar un eje, debería ser la reforma constitucional. Ujú. Este,
la conformación de un frente, y bueno, una vez que vos tenés una fuerza política y parlamentaria consistente, sustancial, impulsás la ley de necesidad de reforma y después la constituyente. Y ahí tenés que politizar, es un momento que hay que repolitizar, hay que volver a representar, hay que empatizar con los grandes problemas sociales, con las grandes, los grandes problemas que tienen los sectores vulnerables, las minorías. Eh, Me parece que hay una cuestión de fraternidad social y política y de amistad cívica y social que debemos relanzar y refundar. Yo te hago una pregunta y poco para ir cerrando y vamos viendo, Sí. ¿no? Yo creo que estuvo un poco, se desprendió de un reportaje que se dio al medio colega C5N, Cristina Fernández, el día que anunció, y fue el día D, el día que confirmó que iba a ser candidata por la tercera sección electoral. Eh, y después voy a cerrar con la hipótesis que va a ser la primera vez que lo hago en cámara. Yo con vos ya la compartí cuál es mi hipótesis. Pero la pregunta que hago es esto, ¿no? Digamos, esta democracia débil que no representa. Esto no ha comenzado cuando se debilitó. Yo me acuerdo en los 90 se empezó a hablar del tercer sector. Entonces, incluso dentro, desde los propios partidos, decían, no, formá una ONG, no hagas un comité, no hagas una unidad básica, formate una ONG dedicada. Es decir, este debilitamiento de los partidos políticos que hace que de golpe las bancas parecen, digamos, títulos propietarios de una persona y que de golpe hoy voy con vos, mañana voy con aquel, olvidándose de la organización que en su lista te puso y te llevó. ¿No crees que es parte de la base de esta democracia débil que tenemos cuando en los 90 con este plan norteamericano del tercer sector se empezó como a debilitar la estructura de partidos políticos? ¿No empezó ahí el Mira, tema? el tema de la democracia o de las asignaturas pendientes de la democracia es un tema de las ciencias políticas global. Gino Germani, Saramago, en nuestro país, O'Donnell ya hablaba de democracias de baja intensidad, de poca representación. Tiene que ver con una multiplicidad de causas y de factores, ¿no? Ujú. Acá hay los medios de comunicación, las redes, las nuevas tecnologías inciden fuertemente sobre la subjetividad de los ciudadanos. En un estado de violencia social se exacerban ciertos disvalores que atentan contra la democracia. Si a eso le sumás que la democracia como sistema político no termina de generar una distribución equitativa de la riqueza, no consigue que su pueblo viva dignamente. Si vemos que hay democracias colonizadas o débiles al servicio de los sectores económicos concentrados, esto es un combo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, Hay defecciones políticas de los grandes partidos. Acá hay que, es un momento, creo que es un momento eh, inédito, muy apropiado para discutir todo, poner en cuestionamiento y en observación todas las instituciones. Por eso yo hablo de una reforma constitucional. Ujú. Y ahí problematizar, ver experiencias, pero sí, el tercer sector, como le decís vos, el onojeísmo, la mercantilización de la política, la telepolítica, la sociedad del espectáculo, ha impactado de manera negativa en los partidos políticos tradicionales. Hay una crisis de partidos. La democracia bipartidaria o de partidos fuertes hay que reconstituirla. Así que bueno, eso también es una asignatura pendiente para seguir trabajando. Bueno, comparto con la audiencia lo que Marcelo ya le dije yo en la semana, le digo, para mí Cristina Fernández nos ha demostrado ya que es quizás la principal pensadora del momento político en Argentina, ¿no? No voy a enumerar acá la cantidad de veces que Cristina dice algo y a la brevedad la terminamos comprobando. Yo le decía a Marcelo y a quienes con quienes comparto en el CEDIAL y en mi mundo periodístico, en mi ámbito periodístico, en un primer momento no la vi, pero tengo una hipótesis. Primero me sorprendió
pero en el momento no entendí cuál era la movida. Me sorprendió que Cristina Fernández, que tiene una trayectoria internacional, podríamos decir, de renombre internacional, aspirara a ser candidata por la tercera sección, en la cual yo vivo y muy contento me puse de poder ir quizás poder acompañarla con mi voto. De una persona que uno dice, bueno, qué militante, ¿no? Porque estuvo en los cargos más altos, la mayor proyección internacional y viene a un cargo provincial, con toda dignidad que tiene. Cualquiera de nosotros querríamos estar en esos lugares también. Cuando ella confirmó y generó un revuelo bárbaro, sí, voy a ser candidata, se empezó a mover el imperio y el imperio se comió la curva. Porque rápido salió una sentencia que estaba ahí, esperándola. ¿Eh? La sentencia la estaba esperando para el momento que ella fuera candidata. Claro, ¿qué esperaba la derecha? Que ella un día quisiera ser candidata a presidenta. Claro. Fue con un puesto menor, como diría Mañeto, puesto menor. Ahora se comieron la curva porque rápido salió la sentencia, que con un grado de injusticia en una causa totalmente amañada, pero por quien lo mire, y a partir de ahí, fíjense lo que provocó es un encolumnamiento que con negociaciones o charlas quizás no hubiera logrado. De un montón de sectores, no sé si esto va a confluir electoralmente, pero creo que sí corrió el arco. Fíjense, al mismo momento. Comparto, Daniel, con vos la, la concepción de Cristina Fernández de Kirchner como una gran dirigente política, es lúcida, forma parte de una generación que piensa colectivamente, piensa en proyectos de país, tiene un análisis estratégico de la cosa pública, de lo regional, de lo mundial, que no es usual en nuestra clase política. Eh, por supuesto que ha cometido errores Como todos, sí. y merecen ser El enmendados, que no hace pero no se equivoca. obviamente, ¿no? Pero yo rescato en las últimas intervenciones, las últimas apariciones públicas, las últimas clases magistrales o entrevistas que dio, está planteando un nuevo modelo de país, un nuevo proyecto, habla de una nueva estatalidad. Es interesantísimo. Yo siempre me quedé con ganas de que Cristina profundice lo que para mí hubiese sido algo muy positivo, que es la sintonía fina. Faltó sintonía fina, optimizar las políticas públicas, mejorar los impactos, los resultados. Bueno, ahora Cristina habla de una nueva estatalidad y está viendo el mundo. No es dogmática, a diferencia de lo que piensan muchos. Es una persona con fuertes convicciones. Este, bueno, esta circunstancia, la política como el fútbol es algo impensado, es la dinámica de lo impensado, ¿no? El devenir, por suerte, lo bien estructurado de la realidad social y política, sobre todo argentina, ha generado esta situación que nos interpela a todos y nos conmueve. Pero creo que va a ser bien para el movimiento nacional, para los sectores que conciben la importancia de alinear la política en la generación de un proyecto de país industrial que se inserte en esta nueva realidad geopolítica desde un lugar soberano, con justicia social. Uh -huh. Yo soy optimista porque vos fíjate, el neoliberalismo para la posmodernidad como fenómeno cultural que nos atraviesa y que ha generado este escepticismo social, esta insatisfacción, es producto también de exacerbar desde los grandes medios, desde los poderes fácticos, esta anomia o esta crisis política o antipolítica, encontró en la postura, en esta circunstancia, un nuevo escenario que creo que va a terminar de manera positiva. Pero bueno, lo podemos ir hablando,
Daniel en otro momento. Te agradezco, me sentí muy cómodo. Al contrario. Y hablaremos de educación en un momento más normal, ¿no? Sí, porque teníamos planeado este encuentro en realidad para hablar de educación, pero bueno, la coyuntura política a veces en la Argentina, a veces con Mónica hemos dicho, ¿no? Que en la Argentina pasa en una semana lo que pasa en 4 años en Dinamarca. Entonces siempre decíamos, bienvenido a los 4 años en Dinamarca. Cada semana decíamos lo mismo, ¿no? No entender que la velocidad de los acontecimientos de acá tiene esa característica. Marcelo, bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy. Un abrazo a todos los colegas del CEDIAL y a disposición, ¿eh? Marcelo Albornoz es una persona que ya reiteramos, tiene un amplio currículum en el campo de la educación, del sindicalismo, un argentino comprometido. Y por supuesto queríamos conversar con él por este particular momento que estamos viviendo, ¿no? Integra el grupo Alberti, al cual también fuimos invitados por él con el CEDIAL. Integramos también, faltan otros integrantes que ya volveremos a intentar contactar. Estaban pactados para hoy, pero se ve que han tenido otro compromiso y no pudieron venir. Así que bueno, seguimos aquí en Reflexionando con el CEDIAL en una actualidad que no nos da pausa, en un análisis político que pretendemos hacer de la historia y de nuestras ciencias. Pero bueno, el tema es que estamos en Argentina y en Argentina es imposible aburrirse. Marcelo Albornoz, el entrevistado de hoy. Mi nombre, Daniel Docampo Espada. Muchísimas gracias por haber estado en otra edición aquí de Reflexionando con el CEDIAL. Nos vemos en el próximo programa.